pasó? No está presentando. Lo que pasa es que se está grabando, entonces grabarlos de espaldas no está tan padre. Bueno, entonces es descubrir la poética no solamente a la hora de hacer un filmeo, sino a la hora de, bueno, encontrarlo a la hora de la crítica y a la hora de escribir la crítica. Hay poética en estos dos ámbitos y la idea también es lograr identificar cuáles son las reglas que ahorita rigen tanto en la crítica, porque también pareciera que hay una forma homogénea de hacer crítica hoy día. Entonces, para esta mesa, bueno, antes quiero agradecer a FICUNAM la colaboración que hemos realizado para la realización de este foro, a Roger su activísima participación en esta organización, y voy a empezar por presentar a Roger Cosa, nuestro moderador, crítico de cine en el diario La Voz del Interior de Córdoba y conductor del programa de televisión El Cinematógrafo, Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y desde 2006 es programador de la sección Vitrina en el Festival Internacional de Cine de Hamburgo, en Alemania, dedicada al cine latino e iberoamericano, y desde 2009 codirige el Festival Nacional Río Negro Proyecto en Bariloche, y además es programador de FICUNAM. Están con nosotros el maestro Jorge Ayala Blanco, historiador y crítico de cine mexicano, autor y profesor decano de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el CUEC. Ha sido colaborador en el suplemento como México en la Cultura del diario Novedades, del 63 al 68, La Cultura de México en la revista Siempre, del 68 al 87, Diorama de la Cultura del diario Excelsior, del 69 al 73, La Jornada del Medio, del diario La Jornada, del 86 a la fecha, y en la revista mexicana de cultura del periódico El Nacional, del 97 al 98. Finalmente también escribe la sección cultural del diario Financiero desde 1989. También está con nosotros Diego Lerer, crítico y editor de la sección de cine del diario argentino El Clarín y editor del blog Micropsia. Fue delegado para América Latina de los festivales de Venecia y Zúrich. Coeditó junto con Sergio Wolf y Horacio Bernadés el libro Nuevo Cine Argentino, temas, autores y estilos de una renovación, en 1902. Bueno, pues los dejo con ustedes. ¿2002? Lo dejo muy joven. Yo sigo en 1900. Editó un libro en 1902, Jorge, quiero que sepas. El currículum creo que está un poco erróneo. Pusieron que escribo en La Jornada, entonces a lo mejor mi seudónimo es Carlos Bonfil, pero creo que no lo es así. Y también otra cosa en el currículum que falta era anular absolutamente todos esos datos y decir, fue maestro de Poncho Cuarón. Con eso ya era suficiente. ¿Para qué otros datos? Realmente hay que ser un poco más breves, ¿sí? Sobre todo, pues, empezando con una hora, no, media hora. Un poco, no está, 25 minutos. Exitista también. ¿Perdón? Un poco exitista esa síntesis. Sí, con esa síntesis es suficiente. Empieza a Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar acá, desde las 11 en adelante. Roger, habla más fuerte. Bueno, no es mi estilo, pero voy a tratar. Ya sé. Excepto cuando estoy en otros ámbitos. Yo traduzco. Ok. Es más fuerte. No, está así. Bueno, un poco Abril recién dijo algunas de las ideas que estaban por detrás de este panel en particular. Evidentemente, bueno, creo que ya no hace falta la primera exposición de las que fueron leídas. En realidad, justo fue una de las pocas que no fue leída cuando arrancó hoy la sesión, la segunda sesión, a las 11 de la mañana en este lugar. Digamos, el panelista, no recuerdo su nombre, y discúlpeme si está todavía usted aquí. Bueno, me escucha. Dio una descripción
de lo que es la poética, digamos. Muchas veces cuando se habla de la poética se confunde con la poesía. Tienen algún rasgo en común desde el punto de vista, si se quiere, etimológico, pero no es el caso, no se trata aquí de jugar a la filología. Pero sí me parece que es importante establecer que cuando hablamos de poética tiene que ver con un hacer y con unas presuntas reglas del hacer, ¿no? Si uno va hacia el pasado está el famoso texto de Aristóteles, donde uno eventualmente podría explorar acerca de esta concepción que, como muchas cosas que suceden en la cultura occidental, está vinculado con los griegos, para bien o para mal. Pero lo que evidentemente tiene que ver en esta ocasión, en función del cine, da la impresión de que el cine, hay muchas formas de hacer cine. Cuando hoy escuchaba otras de las ponencias, por momentos hay tensiones dentro del discurso cinematográfico o del discurso de la crítica cinematográfica, donde siempre hay en algún lugar un deseo de que algo sea cine y algo no sea cine. Pero si uno atiende un poco al universo pluralista que tiene que ver con el cine en particular, me parece que hay muchas modalidades de entender, hacer y escribir sobre el cine, y que en la actualidad, debido a un conjunto de cambios técnicos, un momento histórico particular, hay algo que me parece central, y en eso el discípulo del maestro Ayala, el tal Cuarón, sí, ha hecho una película, más allá si les guste o no, porque evidentemente aquí en México a los cineastas que les va bien en el extranjero pareciera ser que no los quieren mucho. Más allá de eso, acaba de ser una película que es importante en términos de algo que afecta tanto a las poéticas del cine, es decir, cómo se hace el cine, como también cómo se escribe sobre el cine. Cuando quiero decir de este cambio, la imagen en movimiento ha sido afectada o ha sido transformada de un orden analógico a un orden que es digital. Hay un cambio en esa concepción, incluso toda una noción vinculada dentro del seno de la crítica, del nacimiento de la crítica, que tiene que ver fundamentalmente con aquellos escritos de Bazin en un primer momento, ¿no? Digamos, como uno de los padres de la crítica, casi diría yo el San Pablo de la crítica, si estuviéramos hablando de cierta teología. En un sentido estaba íntimamente ligado con una noción de ontología respecto de lo que una cámara hacía frente a lo real. O sea, había una transacción entre aquello que era filmado y aquello que era registrado y que luego era además proyectado. Había una relación material incluso entre el efecto de la luz, el efecto respecto de la luz en un objeto, que en última instancia tenía posteriormente el resguardo en una película, literalmente, que se podía proyectar. Ese orden ontológico de las imágenes ha sido paulatinamente sustituido. Y hoy podemos hacer un viaje a la Luna, o un viaje al espacio, no a la Luna, y de pronto, a través precisamente de una modalidad completamente distinta, de cierta manera de entender una poética de cine, no solamente del orden narrativo, sino del orden material en sí mismo, uno puede pensar, como le pasó a uno de los entrevistadores, a uno de los periodistas que en un momento le hace la entrevista a Cuarón, de que cómo era filmar en el espacio. Era tan real que el señor creyó realmente que Sandra Bullock y Clooney y Lubezki y Cuarón, no sé cómo habrá pensado que era el set de filmación flotante, pero bueno, evidentemente el poder tan inmenso que tenía la fisicalidad de esas imágenes le llevó a pensar que esto era así. Pero eso me parece que es importante porque marca un momento histórico de la imagen en movimiento. Así como las especies evolucionan, incluso desaparecen, las imágenes como objetos de existencia también tienen una evolución y también pueden sufrir eventualmente una extinción. Dicho esto, que es como una especie de base de la discusión, en el cine contemporáneo
hay algunas variables que están presentes en cómo se constituyen las películas. O sea, uno puede tomar un film, comparto la evaluación como un film excesivamente negativo, como puede ser el de Steve McQueen, el que acaba de ganar. Tiene ciertas formas que se repiten y qué sé yo, pero eso es el Hollywood, digamos, una modalidad que tampoco es tan Hollywood porque McQueen es inglés, pero no obstante es una película dentro de esa entelequia que llamamos Hollywood, que tiene un tipo de construcción bastante precisa, ¿no? Los famosos 3 actos, que las películas tienen una presentación de los personajes, un conflicto importante, en este caso es atrapado, vendido como esclavo, y cómo saldrá de ahí. Cómo, bueno, naturalmente aparece un hombre rubio, millonario, que en la película es un carpintero y se lo lleva, o sea, alguien que permite llevar la carta, que es Brad Pitt. Entonces, ahí la cosa termina, se concluye. Pero películas que parecieran tomar otra línea de formación. Por ejemplo, en el festival, por decir un ejemplo, Viaje al Oeste, la película de Sam Millian, es una película que evidentemente está en otro orden de construcción y de representación. Podríamos seguir buscando ejemplos, pero hay además ciertas películas que se parecen mucho entre sí de festivales. Hubo aquí alguien que no concuerdo con su mirada respecto a la película de Arraigadas, pero sí me parece que hay toda una línea, a veces imitadores de Arraigadas, imitadores de Lisandro Alonso, imitadores que empiezan a construir ciertas películas que tienen una cierta cualidad, que uno va a los festivales y casi las puede ver con los ojos cerrados, ¿no? Porque ya más o menos suenan parecidos, se ven parecidas, más o menos va a haber algún personaje semimudo que no dice mucho, que está ahí. Digamos, el ataque del muchacho que leyó su ponencia está vinculado con cierto minimalismo que de algún modo se ha estandarizado en ciertos órdenes de poética dentro del cine contemporáneo, lo cual me parece que rescato de eso esa apreciación que él hace. Entonces, a partir de esto, uno puede encontrar que las películas se van repitiendo en sus maneras de pensar los tiempos de los planos, se va empezando a estandarizar también la modalidad de cuándo se pone música, de cuándo eventualmente hay incluso las paletas de colores. O sea, hay una cantidad de cosas en las películas de acción, hay siempre un sonido que es, ¿no? Entonces, o se ha estandarizado además una manera de escuchar en sala el sonido, que tiene que ver con una concepción técnica, si se quiere, pero nosotros experimentamos el sonido en una sala fragmentado. Y el sujeto lo que tiene que hacer es un proceso de cognición, por lo cual el sonido que está fragmentado ahora en 5.1 y el día de mañana será en 10.2 o lo que fuera, uno de pronto atiende ese sonido y tiene que reconstruir el sonido en su recepción. Nos acostumbramos, nos habituamos y de hecho luego hasta reproducimos la experiencia sonora de la sala en el hogar, en el uso doméstico, que generalmente todos pueden tener ahora un 5.1, un home theater en casa. Naturalmente es una manera, eso es una poética, es un efecto de una poética que tiene que ver con la recepción del sonido. En este sentido, es interesante cuando un cineasta como Pedro Costa, en una película musical, decide que el sonido de su película, una película que, en realidad, una película no es la última, es la penúltima, ¿cómo se llamaba, digo? Con la chica que canta. Bueno, ya vendré. Decide que el sonido de la película sea monoural, lo cual es una cosa extraña. ¿Por qué pensar el sonido monoural? Entonces, estas cosas también tienen que ver con la poética. Dicho esto, hay algo también que se puede observar en la escritura cinematográfica contemporánea, o en la escritura de la crítica cinematográfica, que también hay ciertos modelos que se repiten. Si hay una poética, hay ciertas reglas que están explícitas, a veces eso no impide que un escritor o un crítico, si se puede pensar que un crítico es un escritor, yo creo que sí, eventualmente, no solamente es un periodista, no solamente
puede seguir esas reglas, incluso puede traer su propia voz, pero no obstante no siempre es del todo claro hasta qué punto quien escribe es consciente de esas reglas de construcción del discurso cinematográfico o del discurso de la crítica cinematográfica. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es muy común, hace 4 años que estoy de jurado en un concurso que se llama El Fósforo, que es parte de este festival, y para mí es interesantísimo. Es una cosa que, por un lado, cuando recibo la carpeta me quiero suicidar porque hay una cantidad de cosas que hay que hacer antes de que empiece el festival. Yo tengo que leer 50 ensayos y digo, no, ¿por qué habré dicho que sí? Pero bueno, después cuando los empiezo a leer me resulta muy interesante porque es una especie de tester de una modalidad de escritura o alguna especie quizás de secreta tradición en México, o quizás no, quizás es una falsa tesis que estoy teniendo en este momento, pero al menos sí, lo que no es falso es que todas esas, a esta altura debo haber leído 400 ensayos desde los 4 años para acá, un poco más, un poco menos, 400 es mucho, 200. Tengo la impresión de que se repite una modalidad de escritura en esos ensayos. Pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que es este tipo de construcción verbal. Tal director, generalmente, como es un ejemplo, Cuarón nos muestra, nos enseña esta construcción, nos dice como si el director fuera una especie de hermeneuta iluminado que viene a decirle al espectador casi en un sentido desprovisto de conocimiento lo que tiene que ver o lo que tiene que entender, ¿no? Esta construcción desde la crítica. Un director muestra algo, pero muy probablemente no es un hermeneuta que viene con el gran mensaje para la humanidad, para una sociedad o para lo que fuera. Entonces, uno empieza a ver ahí una construcción en los textos donde siempre aparece esta idea, nos muestra, ¿no? Como un lugar donde hay una voluntad precisa por parte de quien ha filmado una película de mostrar algo, de iluminar algo. Naturalmente que las películas funcionan con la construcción de un orden de visibilidad. Eso es evidente. Un film muestra y hay también algo que no muestra. Eso es parte de la estructura del cine. Pero una cosa es eso y otra cosa es esa condición de escritura dentro de lo que se suele escribir sobre crítica, donde aparece esta figura de casi del orden, no digo un gurú, pero de un maestro que muestra algo. No digo que esté mal ni que esté bien, digo la repetición de un patrón de escritura que hace a una idea de poética. La otra es el conjunto o sea, una cosa que se ve, otra manera de entender una poética es una escritura por la cual quien escribe sobre cine trabaja ante la obligación, generalmente por parte de los editores, de que una crítica debe contar un argumento. Por lo tanto, lo que hace es reescribir elegantemente, en ciertas ocasiones, a veces torpemente, el argumento de otra manera y eventualmente juzgar, según ciertas cuestiones o ciertos criterios, si la película estaba bien filmada, ¿no? Y decir algo al respecto. A veces hay también otra modalidad, otra impronta, mucho más cercana a la académica, que tiene que ver con la voluntad hermenéutica. Hoy hubo 2 casos muy particulares, 3 diría yo, donde se intentaba interpretar ese objeto que es la película en sí, lo cual es absolutamente legítimo, pero eso tiene que ver con una construcción, una idea, una poética de lo que es la crítica cinematográfica. Nunca hay que olvidar la contracara de eso, el famoso texto de Susan Sontag, ¿no? Contra la interpretación. O sea, ¿qué hacer con la película así y mantener, digamos, el orden interpretativo en suspenso en función de encontrar esos elementos que están en el film y a partir de ahí construir y escribir algo? Muchas veces la posibilidad de reconstruir lo que un film presenta en su propia materialidad implica indirectamente la posibilidad de reconstruir ese objeto y que de allí surja, no desde uno que escribe, sino de que aquel que lee
un nuevo orden de interpretación, eventualmente. Yo creo que esa era la idea de Sontag por detrás. Luego está, hay un caso que para mí es sensacional en la historia de la crítica, a la hora de pensar una poética de la escritura cinematográfica, que es el caso de Manny Farber. Farber no era, en general, de todas maneras, en la escritura de Farber es variable, va variando a lo largo de sus décadas. Pero hay algo que es muy raro que suceda, y además era un tipo que publicaba en medios como los que se publican hoy, críticas en general, no solamente diarios o revistas. Pero en Farber no había un trabajo sobre... O sea, el argumento era una anécdota breve, y había una selección, a veces incluso de un solo pasaje de una película, y sobre eso construía una crítica. Lo cual es literalmente una radicalización de la idea de poética, en función de alguien que escribe, ¿no? Eso tampoco es un modelo ni a seguir ni a no seguir. Simplemente lo que estoy tratando de sugerir es dos órdenes: el orden de aquello que vemos, las películas, y el orden de aquellos que escribimos sobre las películas, que en ambas zonas hay zonas de construcción. Hay reglas de construcción, y en esas reglas de construcción hay una cantidad de elementos que de algún modo se ponen en juego. Son elementos que tienen que ver en muchas situaciones, naturalmente, con elementos exteriores a la escritura o al filmar, y también con elementos muy precisos que tienen que ver con la voluntad de aquellos que llevan adelante una película o llevan adelante una crítica o un trabajo o un ejercicio de la crítica constante. Lo que pasa es que sí me motivó muchísimo, habíamos discutido a ver quién empezaba, pero sí me motivó mucho alguna de las ideas que manejó Roger, sobre todo porque como que esbozó algo muy... que nos incumbe así muchísimo a todos los que hacemos la crítica, el horror de ser crítico de cine, ¿sí? O sea, esta idea que decías de escribir bajo presión, de tiempo, todos los hemos sentido, pero de muchísimas maneras. El día de ayer, por ejemplo, para mí eso fue una lección maravillosa, porque descubrí por fin que no soy crítico de cine, soy crítico de películas, y cada vez mi territorio lo siento como más acotado. Entonces, no sé, como que este monólogo que pienso improvisar sería el de... les gustan los corridos, ¿verdad? Bueno, sería el corrido de Modesto Ayala, ¿sí? Creo que es lo que más me conviene en este preciso instante, porque cuando estaba hablando Roger, dije, no, es que efectivamente ese horror es no tanto el que uno no sepa qué decir, sino que no tiene uno la claridad, porque esa poética que estamos registrando en la pantalla tiene que ser traducida en palabras. Y finalmente, pues ya sabemos que cualquier discurso tiene casi siempre los mismos mecanismos. Entonces, no es tanto lo que me decía un anciano crítico de cine, más o menos, obviamente mucho más joven que lo que tengo ahora, que me decía, es que yo cuando veo una película siento que tengo que buscar qué no he dicho en mis anteriores críticas y que ahora debo decir. Entonces a mí siempre me pareció un falso problema. Finalmente es una poética que tienes que traducir, pero todas son distintas. El problema es cómo traduzco esa, no qué es lo que yo no he dicho en mis anteriores notas, ¿sí? Digo, es demasiado, digamos, podría decir, autoimportancia, ¿sí? Creer que todo el mundo ha leído mis anteriores notas, precisamente porque se encuentran de pronto con alguna, quizá lo registran a uno, y quizá ese horror de escribir 51 años crítica de cine todas las semanas sin fallar ninguna sola es realmente la necesidad de empezar siempre algo, ¿sí? Lo bueno de México es que no hay memoria cultural, o sea, que realmente lo beneficia a uno muchísimo, porque como que todos los auditores y todos los lectores
se encuentran por primera vez con algo, ¿sí? Entonces, cada generación quiere descubrir el mismo hilo negro, y uno, pues, la única manera de descubrirlo es realmente planteándose cada película con un problema distinto, ¿sí? El problema, ¿cómo demonios voy a referirme a esta película? Afortunadamente yo nunca escribo de inmediato, y si me preguntan, ¿qué te parece? Está muy bien la chava, ¿no? Lo que sea. Decir cualquier vaguedad, pues es muy interesante, ¿no? Algo que no comprometa el juicio, ¿sí? Porque, o me preguntan, ¿qué te pareció? Es que no me he leído todavía, ¿sí? Cuando lea yo ya al rato te digo más o menos lo que pienso, porque evidentemente no voy a estar de acuerdo conmigo mismo. Un poco lo que vi que hacía Ernesto ayer, que era delicioso verlo, porque decía algo e inmediatamente se contradecía a sí mismo, casi que se contradecía al infinito. Eso es lo que nos pasa un poco en el ejercicio de la crítica. Cualquier aseveración que hace uno, inmediatamente dice, no estoy de acuerdo conmigo. A mí me sucede muchísimo. Cuando, el pánico de la página en blanco, que todos hemos sentido, es normal, es simplemente prender la computadora y decir estupideces. Y después decir, no estoy de acuerdo, esa es la nota, ¿sí? Y luego, mientras más tiempo tiene uno, más puede autonegarse, negar la negación de la negación de la negación al infinito. Entonces, creo que es una buena manera de proceder, ¿sí? Para no tener que construir una entelequia, que es finalmente una de nuestras tentaciones. Con esto quiero decir algo. Escribir una crítica de cine para huir del horror de tener que escribirla es finalmente evitar toda una serie de, podríamos decir, de tendencias parásitas, ¿sí? No es exacta la expresión, pero más o menos funcionaría de esa manera. ¿Qué es lo que evito hacer? Uno, antes de tener una sola premisa, empezar a interpretar, que es precisamente lo que estabas diciendo, ¿sí? Esta idea de el abuso de interpretativo, ¿sí? De Susan Sontag, que evidentemente, pues no sé, el libro creo que es del año 80 y tantos, y pues influyó muchísimo antes de 60 y feria, ¿sí? El 65 más o menos, ¿sí? Influyó muchísimo sobre nuestra generación, por la cuestión que observé más o menos en la mesa más bien en las ponencias de ayer, que pues me parecía formidable porque todas eran provocadoras, a diferencia de las de hoy, que querían ser mucho más analíticas, o lograban serlo, ¿sí? Eso me parece interesante. El querer provocar, ¿sí? Me parecía muy bien, pero la conclusión que se dio era interesante en una de tantas ponencias. Lo importante es no acosar al analista, en fin, al crítico de cine, sino darle más libertades, ¿sí? Y yo creo que la libertad que obtiene uno es romper con una serie de autoprejuicios, ¿sí? Suspenderlos, un poco decir, sí, esta película está hecha por una beata asquerosa que cree en la gracia divina encarnada en un personaje. Estoy hablando de la película de Bresson, ¿sí? Vamos, yo soy ateo total y absolutamente, ¿sí? Entonces, ver eso y decir, híjoles, esto es, ¿por qué me conmovió? Ese ya es una manera de agarrarse. O sea, quitarse toda una serie de prejuicios ideológicos que son inevitables. Alguien decía que el placer estético en sí mismo siempre es reaccionario. O sea, cuáles son las, biológicamente, qué es lo que se nos remueve. Se nos remueve toda una serie de confortos. Pero también hay otro tipo de películas, por ejemplo, lo que mencionaba, las películas de Lynch. Aquellas películas que al contrario, a mí me parecen shocking, mucho más shocking que ver la película shocking mexicana, ¿sí? ¿Qué es lo que me muestra? No, la forma de mostrarlo y la construcción
de ese discurso, iba yo a decir, de ese delirio, ¿sí? Vamos, para mí estas poéticas cinematográficas siempre las registro como un delirio, y precisamente de lo que se trata es de entrar ese delirio y de pronto tomar distancia. O sea, lo que decían los críticos de arte pop en su época, involved and detached, ¿sí? O sea, involucrado y distante. ¿Hasta qué punto puedo involucrarme? ¿Hasta qué punto puedo ser distante? Involucrarme, por supuesto, al grado de no identificarse con el delirio de la película, ¿sí? No iba yo a decir del realizador, pero por supuesto lo que decía Roger tiene toda la razón. Las herencias horrendas que tenemos de esa crítica que se llamaba crítica de cine de autor, ¿sí? Yo no voy a ver una película, voy a ver la performance de un realizador, a ver qué me muestra y cuál es su concepción del mundo, su Weltanschauung. Entonces, tantas Weltanschauung como cineastas hay. ¿Y qué tal si el gran cineasta es como Raúl Puris, que siempre filmaba una película totalmente distinta de las otras? Las 120 o más o menos las que haya hecho, cada película era distinta a la anterior. Esa variante es lo que importa. O, ¿qué es lo que vale más? Como decían, ¿las constantes o las variables? Sí, parece que era clase de ecuaciones diferenciales. Las constantes y las variables, ¿cómo no? Sí, qué grande. Pero realmente todas sus películas eran distintas, a diferencia de las películas que parecen siempre la misma, por ejemplo el caso Straub o el caso Xamilian. Todas las películas parecen que son la misma y sin embargo hay diferencias radicales entre una y otra, incluso manejando al mismo objeto, el monje que está caminando, ¿sí? O bien las películas que parecen, me refería por ejemplo a las de Straub, que parecen siempre la misma o que siempre está utilizándose los mismos dispositivos, sin embargo son totalmente distintos. Observar eso, observar ese matiz, es lo que hace la riqueza de una película. También se dijo aquí algo que me parecía muy interesante, utilizaste un término que me pareció interesante, los imitadores de reigadas. De pronto los imitadores de Regadas son superiores a Regadas. Yo creo que Amat Escalante supera, pero muchísimo, hasta donde había llegado su maestro, ¿sí? A partir, supuestamente, de los mismos elementos. O sea, no solamente puedo uno encontrar las variantes dentro de un realizador, sino también por parte de sus imitadores. Eso me parece formidable para mí, ¿sí? Distinguir eso. Desgraciadamente, uno como que se exige demasiado cuando escribe una crítica de cine. Quiero meter un mundo de cosas y hay siempre que seleccionar. Ese es el verdadero problema que yo creo que se me plantea a mí, por lo menos, cuando escribo de una película. Tener demasiadas ideas y levantarme con la cabeza más fría al día siguiente. Yo nunca puedo escribir el mismo día. Siempre me levanto a las 5 de la mañana, me pongo los lentes de contacto, prendo la computadora y empiezo a escribir. Antes de cualquier cosa, de bañarme, lo que sea, ¿sí? O rasurarme, ¿sí? ¿Sí? Porque ese es el momento en que ya más o menos tengo aclarado algo, ¿sí? Creo que ese hábito para mí es formidable, porque en ese preciso instante tal parece que el delirio del realizador, o sea, su poética, ya me conmovió, pero ya puedo verla más o menos a distancia. Entonces ya mi ejercicio de comprensión, de evocación de la película, iba a decir de descripción, pero creo que es otra cosa, ¿sí? Ya está muchísimo más decantado. Entonces, en ese preciso instante ya puedo tomar la distancia necesaria para ver hasta qué punto lo que vi era el delirio de un cineasta o era un cineasta que estaba haciendo delirar al lenguaje, que era lo que realmente me estaba comunicando. O sea, hasta qué punto
era lo que yo estaba viendo insignificante o finalmente arte insano. Vamos, el delirante puede utilizar formas que engañan, y esas serían para mí las malas películas, aquellas que de pronto me provocan un caos. Pero lo que a mí me interesa es precisamente cómo se pudo encontrar alguna emoción más allá de ese caos. Estoy hablando un poco en los términos en que lo planteó el analista de la fórmula secreta, que me pareció un análisis sobre la marcha muy interesante, aunque cometió un terrible error de decir que el guión lo había hecho Rulfo. Rulfo lo que hizo fue, fui alumno de Juan Rulfo, en el Centro Mexicano de Escritores, y pues muy amigo de Rubén Gámez, sé más o menos cómo se hizo la película, y evidentemente el texto de Rulfo fue una noche de borrachera, y el señor lo encerraron en el baño y casi, diría yo, sobre papelitos escribió el poema maravilloso de la fórmula secreta, y no influyó absolutamente en nada del guión. Toda esa poética maravillosa de Rubén Gámez era totalmente personal, ¿sí? Bueno, divagué, cosa que me parece total y absolutamente delirante por mi parte, pero era precisamente para precisar algo que sí me parece fundamental: la elección del lenguaje que yo voy a utilizar en esa crítica tiene que ser dictada por la película misma. Es un esfuerzo de objetividad hacia esa reacción eminentemente subjetiva que yo tuve. O sea, tomar distancia tanto hacia la película también sobre a mi primera impresión, y finalmente pues tratar de absolutizar eso en un lenguaje que a muchos les parece rebuscado, que les parece extraordinariamente barroco, pero lo siento mucho, así me sale. Es un problema para mí de síntesis y, por supuesto, de respetar las subjetividades. Ayer el problema era precisamente eso, y yo siempre me acuerdo de una idea de José Bergamín, en fin, uno de los grandes cuates de Buñuel, ya sabe que el ángel exterminador es un nombre, el náufrago de la calle Providencia de Bergamín, que decía, si yo fuera objeto, sería objetivo. Como soy sujeto, soy subjetivo. Entonces, creo que solucionaba perfectamente esto. O sea, esta transubjetividad y esfuerzos, diría yo, desesperados de ser objetivos. Bueno, creo que hablé demasiado, pero espero que se planteen otros temas. Hola. Esto es como tocar después de los Beatles, ¿no? Ajá. Ok, voy a leer un poema que escribí en 1941. Bueno, yo tengo una anécdota un poco, ya la repetí varias veces y se me hace un poco cansina de contar, pero calculo que ustedes no la escucharon nunca, así que voy a contarla de nuevo. Allá por 1996 o 97, cuando era bastante más joven que ahora, había un crítico argentino bastante reconocido en ese momento, que bueno, sigue siéndolo el día de hoy, al que yo no conocía demasiado, más que por lo que escribía, tenía apenas una mínima relación de hola y de saludarnos. Y habíamos ido a ver una función de prensa, eso que Roger, no sé si acá se usa el término privada como lo usamos nosotros, las funciones de prensa de las películas. Fuimos a ver una función de prensa de La Delgada Línea Roja, una película de Terrence Malick que todos deben conocer. Y había sucedido algo parecido a lo que Roger contaba cuando hablaba del hecho de tener que ver Imperio y tener que escribir al respecto. Viene a cuento de eso y a cuento de otra cosa también. Salimos y fuimos a tomar un café, en la época que éramos todos más amigos unos de los otros, y esta persona, muy
reconocida, un gran crítico, uno tal vez el mejor, para mí uno de los mejores críticos argentinos en los últimos 20 años. Nos sentamos y le pregunto con toda mi admiración y ¿qué te pareció la peli? O como nada, alguna opinión, esperando como algo que bajara del Olimpo. Hizo un comentario completamente banal, del tipo, sí, está más o menos bien, no sé, está bien. Y después, hablando un poco más de la película, me daba cuenta que me parecía que no había ni siquiera entendido muy bien las relaciones entre los personajes, como, ese era, ok. Y me había llamado bastante la atención el hecho. Entonces yo que trabajaba en ese momento en un diario, tenía que escribir seguramente no con 1 hora y media de tiempo, pero sí de un día para el otro, o 2 días. Fui, escribí y habré escrito algo más o menos pasable, o más o menos tolerable dentro de mi propia autocrítica. Y pasa, él dirigía una revista mensual, y sus críticas salían mucho tiempo después, obviamente. Al mes siguiente era la tapa de la revista y sale una crítica suya sobre esta película de 4 páginas, y era una cosa brillante. Brillante, a lo mejor, y seguramente lo mejor que leí sobre esa película en toda mi vida. Y es una película que daba muchísimo material. Yo pensaba, este tipo que no podía decir 3 palabras concretas y con cierto sentido a los 10 minutos, a la media hora de ver una película, escribe este texto y es sublime. Entonces, me planteaba 2 dudas. Una, se copió, lo leyó de otro lado, y otra donde como empecé a darme cuenta, tal vez en ese momento me di cuenta que la crítica de cine o el trabajo del crítico de cine estaba básicamente y aparecía básicamente en el texto escrito, ¿no? Como que ninguna idea que pueda estar en el aire, ninguna conversación casual que uno como crítico pueda tener con otro, con espectadores o con quien sea, valen, digamos, a la hora de ser tomadas en cuenta como crítica de cine. Me parece que, así como muchos cineastas o como muchos críticos alabamos o criticamos a cineastas en función de lo que suponemos que son sus ideas, en lo que suponemos que son su mirada sobre el mundo, lo que suponemos que son su manera de pensar, en realidad lo que me probaba esto era que tanto el hecho cinematográfico como el hecho de la crítica en sí, más el hecho de la crítica en sí, lo cinematográfico lo tenía un poco más claro de antes, digamos, estaba en el hecho en sí, en el momento de escribir el texto y el poder, digamos, la fuerza que ese texto podía tener. En ese sentido me daba cuenta, y creo que tiene relación con lo que decía Roger con respecto al tema, o uno de los temas de la charla, que es, digamos, poder extrapolar o poder combinar lo que uno observa dentro de una película, digamos, los materiales fílmicos con los materiales cinematográficos con los materiales de la crítica cinematográfica. Yo muchas veces hago como este juego medio tonto de tratar de hacer como metáforas de comparación entre lo que es una película y lo que implica hacer una película y lo que es hacer una crítica y lo que implica, encontrando que hay un montón de situaciones que son equiparables, digamos, que uno puede decir que hay modelos narrativos que se siguen en el hecho de hacer una película, en el hecho de escribir una película. Hay un modelo al que se puede llamar de representación institucional, como decir, un modelo clásico de la crítica cinematográfica, perimido o académico, no, ni siquiera académico, clásico. Modelos académicos, modelos de crítica de autor, surgido en determinada época, bastante paralelo también al cine de autor, al menos al reconocimiento de la existencia, o el ponerle nombre a las cosas, de llamarlo cine de autor. Hay fórmulas, hay clichés, hay repeticiones, un mismo autor, un mismo crítico escribe, narra, filma de una manera en la que solamente tal vez es la única manera que sabe hacerlo, o dentro de las variantes o de las posibilidades de lo que sabe hacer. Yo muchas veces, a mí me pasa, y últimamente cada vez más, tal vez por el tiempo en el que uno lleva haciendo esto, en el que uno es muy consciente de sus limitaciones se fastidia mucho con sus limitaciones. Quiero decir, cuando uno quiere
transformar o escribir esas ideas que uno siente que fluyen y que son muchas y que pueden generar un montón de textos, o un texto, no digo brillante, pero bueno, y finalmente te pasa como lo que decían ellos, ¿no? Cuando finalmente lees te das cuenta que es un texto más de lo que escribís vos siempre, y que se parece absolutamente a todos los que haces vos siempre, y que funciona con las mismas reglas, tiene la misma lógica y tiene las mismas construcciones gramaticales y hasta las mismas búsquedas que vos suponés que sabés organizarte, aun cuando lo querés romper, aun cuando pretendés funcionar desde otra manera, termina funcionando de una forma similar a la de siempre. Creo que en ese sentido hay algo de autobiografía en la crítica de cine que no tiene que ver con la autobiografía en el sentido mi mamá me quería cuando era chiquito y ese tipo de cosas, sino que tiene que ver más con digamos, todas las lecturas y todas las ideas y la forma en que esas ideas siempre de alguna manera vas a terminar exponiéndolas en el texto. Y a la vez, como decían antes, cuando uno quiere, que es también el objetivo de que muchas veces hacemos, o yo hago, es como tratar de no imitar, pero ponerme al nivel, digamos, o en el estilo en el que una película funciona, y tratar de escribir de una manera que interpele a la película, que dialogue con la película. Digamos, si voy a hablar sobre The Master, quiero tratar de encontrar una forma que funcione como The Master. Si voy a hablar sobre Imperio, quisiera tratar de encontrar alguna forma. Y me parece que es un ejercicio recomendable y se lo sugiero a todo el mundo, pero a la vez creo que si uno se toma el tiempo de volver a leer lo que uno escribió, se da cuenta que escribió como siempre escribe. Con algunas diferencias y con algunos juegos y con algunos... yo me acuerdo una vez que tuve como una estúpida idea había una película de Brian De Palma con Nicolas Cage, Ojos de Serpiente, que tenía un plano secuencia que duraba como 25 minutos, que empezaba la película, y yo tuve la gran idea, me creía muy original en ese momento, de escribir todo sin un solo punto. Y dije, bueno, voy a escribir toda la crítica así. Bueno, o 25 minutos de la crítica, que sería un tercio de la crítica. Y luego que sea muy claro el punto y después empezar como a marcar, como que quede claro que eso fue... Qué talento este hombre. Lo hice, salió, estaba todo, se leía todo, pero decía las mismas pavadas que digo siempre. Era como que había encontrado un juego, había encontrado una forma que me parecía divertido. También uno se pone, como decía antes, uno se pone ciertos desafíos para tratar de que el cine no te abrume, no te hastíe y te des cuenta que tus ideas pueden ir por otro lado. Pero a la larga me parece que uno en ese punto tiene sus propias limitaciones, me parece. Y eso lo vuelvo a decir también en función de lo que decía al principio de este crítico argentino que no sigo sin mencionar, podías notar que podía, igual menos en ese momento podías notar que podía ser brillante de mil maneras distintas. Al día de hoy me doy cuenta que tanto él como seguramente casi todo, yo lo leo a Roger, reconozco un texto de Roger a las 3 palabras, bueno, tal vez no 3 palabras, pero 10 palabras, y sabría que no podría haber estado escrito por otra persona. Perdón, no es una crítica negativa. Vamos a la salida. La condición autoral de los textos. Si dice hermenéutica, es Roger. Nos vemos a la salida. Bueno, me callo. Bueno, decía, uno siempre termina teniendo una misma mirada sobre el mundo y uno termina reconociendo más o menos en las películas lo que siempre reconoce, valorando lo que siempre valora y refunfuñando sobre lo que siempre refunfuñe. Uno organiza los materiales, salvo estos pequeños juegos, de una manera, aunque lo quiera evitar, relativamente similar. Bueno, los mismos clichés, las mismas construcciones gramaticales o similares. Me parece que en ese sentido yo a veces como juego con la idea de que, bueno, la crítica o lo que uno escribe es tu forma, es tu manera, es tu puesta en escena, digamos, la forma en la que vos ponés en escena tu universo.
Y uno, no sé, ustedes pueden haber visto el logo de Wall Street, por ejemplo, hace pocos días y pueden decir, bueno, perfecto, es una gran película, es una película horrible, pero es una película de Scorsese y da la impresión que prácticamente solo él puede hacer las cosas de esa manera, que es una poética que ya la tiene como, que la domina de una manera que muy pocos dominamos. Obviamente puede hacer Hugo, una película que no tiene absolutamente nada que ver narrativamente, pero la propia poética scorsesiana está ahí, digamos, es bastante evidente. Hay una cosa más que quería, porque pensé en un momento cuando surgieron los temas de la charla, que era como una mini, no historia, pero como una especie de mini repaso de pequeños cambios para mí que tuvieron lugar en la forma en la puesta en escena de la crítica cinematográfica en los últimos 20 años. Creo que tiene que ver desde el final del dominio del papel y del diario y del periódico y la revista de cine como centro de donde pasa ese discurso cinematográfico. Tiene que ver primero con el surgimiento de los blogs. Me parece que es el lugar donde como el crítico empieza a tomar un lugar protagónico. Usted seguramente, creo que alguien lo mencionó en una charla, de estos sitios americanos tipo Ain't It Cool News y ese tipo de cosas, donde el crítico habla no solo de la película, sino habla de cómo se levantó, o si llegó en auto, si llegó en coche, o si tardó en entrar, si había mucha gente, si había poca gente, si tenía sueño, si había dormido o no. Y una serie de anécdotas que tienen que ver con el hecho del consumo de la película. Un esquema que funcionó durante un tiempo, a mí me parece absolutamente agotado y absolutamente banal, básicamente. Y después uno que me parece que es como la síntesis entre una crítica previa, de tradición europea, y esta, si se quiere, de los blogs, que tiene que ver con poner en primer plano la subjetividad y poner directamente, digo, la primera persona, que es algo que, por lo menos en mi caso, calculo que en el desarrollo también, al menos en el diario, poder escribir en primera persona, que es algo que realmente no se aceptaba y se sigue sin aceptar hacer en los medios gráficos. Y otro esquema que también en algún momento lo hablábamos, creo que hoy, o en la mesa de ayer, que es en el uso del creo, en el uso de me parece, en el uso de tal vez, en el uso de hoy considero, como poner siempre la situación, como que la crítica estuviera hecha en tiempo presente, como esto es lo que yo pienso de la película ahora, tal vez dentro de media hora no. Que es un lugar que yo, en mi caso al menos, me he encontrado con gente que le molesta eso, que espera que el crítico dé como una especie de tabla de la ley al respecto de una película y de sentencia. Yo, por personalidad o por forma de escribir, no me sale, digamos. En general tiendo a tirar hipótesis y tiendo, por ejemplo, a hacer muchas críticas con preguntas sin respuesta, preguntas que están puestas al espectador, al lector, si las quiere contestar o no, o son preguntas retóricas sin ningún tipo sin suponer que alguien se las va a tomar como algo que tiene que responder. Creo que en ese sentido me parece que la comparación entre el hacer cine y el hacer crítica, entre los formatos repetitivos de la factura cinematográfica, del modelo americano, de los modelos de las fundaciones y de los festivales de cine, lamentablemente funciona también para la crítica. Me resulta a mí muy difícil nos resulta difícil, es lo que decían antes, de encontrar esa película de festivales que no se parezca a todas esas otras películas de festivales, de la misma manera que encontrar esa película de Hollywood que no tenga tantas cosas en común con las demás. Y me parece que con la crítica pasa lo mismo. Uno va encontrando voces y a la vez, por más admiración que tenga, salvo casos muy excepcionales, esas voces muchas veces giran sobre sí mismas, lo cual no es necesariamente un problema. Digo, a modo de autoconfesión, tal vez sí es un problema para mí hoy, que estoy como en una especie de momento en el que pensás, bueno, un crítico de cine puede escribir sobre cine durante 50 años, 60 años, él es el ejemplo de que se puede, pero yo siempre tengo la sensación de que en un momento a uno se le acaban las ideas, uno no tiene ya más que decir sobre las películas, ya todas las películas de alguna manera se cierran sobre sí mismas y las ideas de uno se cierran sobre sí mismas y muy raramente aparece algo que empuja ese núcleo. Mi miedo, digamos, de acá a los próximos
20 años, 30 años de escribir sobre cine, si es que lo sigo haciendo, es hasta cuántas vueltas se le puede dar a la misma calecita, como no sé si usa carrusel, no sé. Hay un momento donde los paisajes son siempre los mismos, ¿no? Uno gira así, o la vuelta, la de los juegos, la de los parques de diversiones, ¿no? Uno mira, y siempre en un momento, después de 40, 50 años, ya no hay mucho más que mirar, ¿verdad? O uno ya no sabe cómo mirar mucho más. Y por ahí pasa eso mismo en el cine, donde uno también se encuentra con, no sé, los Scorsese y los Woody Allen y los tipos que hacen 40 años las mismas películas, y uno las aprecia, pero son las mismas. Y en el fondo me parece que hay algo que se conecta entre los dos mundos. Y bueno, así que es eso, mi duda, creo, el día de hoy es cuánto la voz de la crítica puede diferenciarse de otras voces y cuánto la voz de la crítica puede como seguir evolucionando, digamos, cada una a lo largo de años y años y años. No lo sé, es otra pregunta de estas que hago habitualmente cuando termino mis críticas. Quería hacer una pregunta a vos, Jorge, que es bastante sencilla. Vos siempre... Más fuerte si no tomas. Sí, hago una y vamos. Bien. No, disculpe. La última y nos vamos. El otro día yo te estaba haciendo una entrevista para la televisión y de algún modo decías que en el fondo eras un ingeniero químico y que desde ese núcleo de ingeniero químico con un conocimiento de cierta naturaleza química, desde ese lugar vos escribías. Eso de algún modo es una especie de confesión poética. Entonces me gustaría que pudieras expresarte un poco más sobre eso. Sí. ¿Qué quieres decir con eso? Porque sé que lo decís entre provocar, o sea, tu habitual gesto provocador simpático, pero a la vez yo creo que detrás de eso hay algo más. Entonces me gustaría saberlo. Eso es un poco la idea de asumir todas las dimensiones que puede uno tener. Sí, evidentemente yo soy ingeniero químico industrial del Poli y trabajé 2 años en ingeniería química y me gustaba mucho la teoría finalmente de la ingeniería química. En el momento en que tuve que ver ya construir una fábrica, sí, construir una fábrica muy bien, y fui ingeniero de procesos, sí, y fui, en fin, trabajé en ingenieros azucareros y cosas por el estilo, así, casi diría yo, de ocasión, durante 2 años. Me di cuenta que eso no era lo mío, pero ya desde que era yo estudiante, en fin, escribía yo crítica de cine. ¿Cómo integrar eso? Y de pronto me di cuenta de que también las armas de la ingeniería me servían para analizar una película. El gran problema, ¿sí? El gran problema que se plantea uno, ¿cuáles son los elementos de esa película que debo manejar? ¿Sí? Vamos, la descripción de una película, la evocación de una película puede ser al infinito, lo acabamos de ver. La ponencia más larga que vimos era brillantísima y era solamente de una secuencia de la película. ¿Sí? Entonces sí, hay un peligro en eso. ¿Cuáles son los elementos a los que debo referirme? Y eso ya yo lo planteo definitivamente desde el primer párrafo de mis notas, que ya se vuelven un poco de machote, como decía Diego. Sí, como que uno se autoplagia, pues, para decirlo rápido. Y para mí la respuesta me la dio, pues, algo tan sencillo como la ecuación de Bernoulli en términos de ingeniería química, que es el del balance de energía. Uno se puede fijar en cualquier, vamos, un proceso cualquiera, ¿sí? Cambio de calor, reactor intermitente, lo que sea, y uno se planta en cualquier punto y todas las energías posibles confluyen en ese punto. O sea, puede ser un balance, ¿sí? De energía cinética, de energía potencial, de energía calorífica, etcétera, tal, entropía, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? En términos de ingeniería química. Entonces, la práctica de eso, pues de alguna manera me di cuenta que estaba tan introyectada por mí que podía hacerlo
en una película sin, digamos, sin autodenunciarme. O sea, sin que nadie se diera cuenta, sí, estoy haciendo balances de energía y qué. ¿Sí? O sea, describir la película, platicar la película, nunca puede ser la sinopsis estúpida que mandan las distribuidoras y que publican en todos los periódicos, y algunas de esas hasta firmada por los propios cronistas, cosas que es de risa loca. Pero ¿cómo evitar eso? ¿Cómo evitar la vaguedad? ¿Sí? Esa vaguedad que a mí parece tan horrendo como lo que acaba de plantear Diego, de las sentencias, ¿sí? Vean la película, toda esa parte autoritaria que me parece horrible y que siempre es suspensión del juicio. No, ¿cuáles son las energías que están atravesando la película? Tan sencillo como eso. O sea, ¿cuáles son los puntos clave de la película que me remiten al conjunto, sin deshacerlo? Me refiero al conjunto en términos de forma y contenido, sin poder distinguir uno del otro, ¿sí? O sea, esas son mis premisas de ese discurso lógico o paralógico que es la crítica de cine. Eso es lo que más o menos trataba de decir. Es dificilísimo fundamentarlo, pero planteado de esa manera: sí, yo soy ingeniero químico y escribo como ingeniero químico, pues eso solamente yo lo sé. Mis lectores lo único que ven, híjoles, es de barroco mexicano, impenetrable o lo que sea, pero yo sé exactamente cuál fue mi procedimiento y cuáles ya son mis mecanismos mentales. Esa es la respuesta más o menos a tu pregunta, y no creo que tenga demasiada importancia, pero en fin, puede parecer un chiste más, en fin, un ayalismo más, pero creo que sí, para mí es una clave, ya es automático, mi automatismo. Y otra cosa que sí me gustaría plantear, porque vamos, a mi veteranía, ¿sí? a mis 72 años, tener todavía la dinámica y el entusiasmo para escribir no se pierde. Cada película es un problema distinto. Vamos, plantearse, aunque sea nada más como ingeniero, es un problema que tengo que resolver. Ahí está. Y pues me ha servido más o menos, mi límite, yo ya me lo planteé, por supuesto, tiene que ser un día más del ejercicio del cine que hace Manuel de Oliveira. Ya tiene 105 años y todavía tiene dinero para hacer más películas, y cada día son mejores y cada día son más distintas, cosas que me parece fascinante. Por ahí va la cosa. Me faltan 30 y tantos años. Diego, te hago una pregunta y luego pasamos al público. Dos cosas quiero preguntarte, que están directa e indirectamente vinculadas. La primera está vos sabés que hay algunos críticos que en la actualidad están buscando, entre otras cosas, una innovación en la producción de sus críticas que incluye en este momento trabajar sobre fragmentos fílmicos, unirlos y en esa unión, una especie extraña de efecto Kuleshov, hacen una crítica respecto de eso. Algunos lo hacen muy bien, otros pareciera ser a veces producto de un capricho, pero más allá de eso es un ejercicio nuevo que está haciendo, puesto en práctica. Eso por un lado. Por el otro, vos tuviste un debut cinematográfico como actor hace mucho tiempo atrás, haciendo de crítico, pero al mismo tiempo ahora estás trabajando en una película que sería por primera vez en tu vida, si yo no me equivoco, con Michael Warfman, el director que estuvo el año pasado aquí, Avanti Popolo, que de hecho fue una de las películas ganadoras. Y te pregunto dos cosas, digamos, si esto te llevaría eventualmente una idea de explorar una posibilidad de trabajar audiovisualmente la crítica o no. Respecto a lo primero, vos te referís a los trabajos en video. Me pasa lo mismo que me pasa yo he tenido muchas experiencias como crítico radial y soy pésimo. Me doy cuenta que muchas veces, y probablemente televisión también, muchas veces hay ciertas cuestiones que tienen que ver con
poder de síntesis y con cierto tono asertivo en algunas cosas que me doy cuenta o cierta repetización que me doy cuenta que no me resultan naturales. Ahora, si me parece bien, mal, si me gustan o no me gustan, al contrario, bueno, sí, digo, veo cosas que son increíblemente buenas, me parece que es cosas que hacen en, bueno, Press Play se llama el lugar, no me acuerdo exactamente, creo que depende de IndieWire, no sé. Hay críticos americanos, hay varios tipos que hacen trabajos en video, a veces hablando, a veces ni siquiera, a veces con textos escritos. Eso puede ser que me interese un poco más. Pero sí, me parece que dentro de esto que yo tal vez te decía de la sensación de repetición y la sensación de que uno está un poco cansado de escucharse a sí mismo decir las mismas cosas durante tanto tiempo, me parece que son pruebas y son ejercicios y desafíos que son interesantes para ver si uno las puede dominar, digamos, o manejar. Me encantaría y es potencialmente algo que me gustaría hacer. Obviamente que hay cuestiones específicas que no vienen al caso, que hace que a veces sea más difícil de lo que uno quisiera. Con respecto a dirigir, es parte de lo mismo. Y por el tipo de película que es también, es evidente que son películas que trabajan sobre la idea de esta relación entre escribir sobre cine y lo que implica hacer una película. Es una película codirigida entre un crítico y un cineasta, donde, esperemos, funcione una suerte de diálogo entre la película en sí y el hecho de estar haciéndola. Creo que tiene que ver con el mismo planteo, entre comillas, existencial, de encontrar otras fórmulas de no repetirse todo el tiempo. Creo, bueno, la frase de Godard es vieja, ¿no? Pero uno escribe críticas y hace cine escribiendo y viceversa. Me parece que si las películas de Godard son críticas de cine y las críticas de Godard son películas, me parece que se puede, no por compararse, uno trata de trabajar sobre esa misma idea. Me parece que todo en un lugar es cine y la idea es como montarse sobre eso y seguir trabajando sobre eso de la forma que a uno lo desafíe, ¿no? Que a uno le ponga como exigencias nuevas, problemas nuevos a resolver. Y lo que decía él, ¿no? Es cierto, ojalá me pasa a veces que las películas las tomo como problemas en resolver. A veces no, a veces funciona como problemas ya resueltos. Y a veces esto de escribir, de hacer una película o de plantear la crítica desde otros formatos parecen sí en principio problemas que no tengo resueltos y que me gustaría ver si los puedo resolver.